Nuestra Tierra es como una cebollita que está cubierta con varias capas. El día de ahora vamos a hablar de una capa más que es la geósfera. ¿Qué entendemos por geósfera? La geósfera es la parte del planeta Tierra formada por material rocoso, sólido o fluido, sin tener en cuenta la hidrosfera ni la atmósfera. Acá encontramos los minerales, las rocas, los suelos, así como también los continentes que forman parte de la geósfera. ¿Cuáles son esas características de la geósfera, chicos? ¿Tiene características? Claro que sí. Voy a mencionar algunas de las características de la geósfera. Nos dice, la geósfera se ha estudiado mediante dos métodos. Voy a mencionar un método que es el método directo. Luego tenemos el otro método que es el método indirecto, ¿ya? No se olviden. Entonces, si yo pregunto, ¿mediante cuántos métodos se ha estudiado la geósfera? Mediante método directo y método indirecto, Miss. Ya, en el método directo encontramos los volcanes, perforaciones, cavernas y minas. Y en el método indirecto están las ondas sísmicas, gravedad, magnetismo y electricidad terrestre. Repito, en el método directo encontramos volcanes, perforaciones, cavernas y minas. Mientras que en el método indirecto están las ondas sísmicas, magnetismo y electricidad. ¿Qué nos dice la geósfera, chicos? La geósfera nos dice que a mayor profundidad, ¿qué nos dice la geósfera? A mayor profundidad, mayor temperatura, presión y densidad. Su espesor de la geósfera varía entre 6.378 kilómetros y 6.356 kilómetros. La pregunta va para Danitza. Danitza, ¿de qué está compuesto? ¿De qué está compuesta esta capa denominada geósfera? Y está compuesto por hierro, oxígeno, silicio. Muy bien. La composición de la hidrosfera es una mezcla de hierro, oxígeno, silicio y otros. ¿Cuánto por ciento tiene en su composición la geósfera de hierro? De hierro tiene 35%. ¿Oxígeno? Oxígeno 29%. ¿Silicio? Silicio 17%, Miss. Muy bien. Ahora la pregunta va para Díaz Malpica. ¿Me escucha Díaz Malpica? Sí, Miss. Muy bien, Díaz Malpica. La geósfera se divide en tres capas concéntricas, Díaz Malpica. ¿Cuáles son esas capas concéntricas que se divide que encontramos en la geósfera? ¿Cuáles son las? Activen sus cámaras. Todos me desactivaron la cámara. ¿Quién sabe la respuesta? Apoyen a su compañerita. Miss, ¿cuál era la pregunta? La estructura de la geósfera constaba de tres partes. ¿Cuáles son? La corteza, el manto y el núcleo, Miss. Corteza, manto y núcleo. Esa es la estructura de la geósfera. Keila, ¿en qué consiste la corteza de la geósfera, Keila? Gianfranco, ¿en qué consiste el manto de la geósfera? Misael, ¿y qué es el núcleo de la geósfera? Rapidito, chicos, activen sus cámaras, si no les voy a poner falta a los que no están activos su cámara. Miss, yo no tengo cámara. Ya.
Misael, ¿cuál es la respuesta? ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? La geósfera se divide en 3 capas concéntricas. El compañero ya nos dijo cuáles son. Tenemos la corteza, el manto y el núcleo. La pregunta para usted, Keila, era ¿qué entendemos por la corteza de la geósfera? ¿Es la capa más superficial? Es la capa más superficial. Misael, ¿qué entendemos por el núcleo de la geósfera? Es la capa profunda. Es la capa más profunda. Gianfranco. Gianfranco. ¿Me escucha Gianfranco? Danitza, ¿y qué entendemos por manto de la geósfera? ¿Qué es el manto de la geósfera? Es la capa más profunda. Vamos a ver una de estas partes importantes de la geósfera, que es la corteza. La corteza vuelta se subdivide, aparte que es una división de las capas de la geósfera, la vuelta se vuelve a subdividir. Se subdivide en corteza axial o corteza continental y corteza oceánica o cima. ¿Y qué es la corteza continental? O en otras palabras, axial, es la capa que da soporte a los continentes. También forma el relieve continental y el fondo de los ríos y lagos. Y la corteza oceánica, o en otras palabras, cima, es la capa que da soporte a los océanos, la forma de relieve submarino. Ahí tenemos un dibujo que ustedes lo van a hacer luego. La corteza, manto superior, manto, núcleo externo y núcleo externo también. Continuamos. Ahí está. Luego tenemos el manto. El manto se subdivide en 2 también. El manto superior, astenosfero, y el manto inferior, pirósfera. ¿Ya? En 2 se subdivide el manto. ¿Cuáles son esas divisiones? Manto superior, astenosfera, y manto inferior, pirósfera. Astenosfera en su estado es semilíquido. Acá encontramos el magma. ¿Ya? El magma, y también su temperatura es aproximadamente de 1800 grados centígrados. Y en el manto inferior está, acá encontramos pirósfera. Constituye el foco de los volcanes, su temperatura es aproximadamente de 2900 grados centígrados. También tenemos el núcleo, ¿sí? ¿En qué consiste el núcleo? Al núcleo también se le conoce con el nombre de nife, núcleo o nife. ¿Por qué? Por la presencia de este elemento llamado níquel y hierro. También endosfera por ser la capa más interna. Aparte de nife, núcleo, también se le conoce como endosfera. Sí, ¿por qué? Porque tiene la capa más externa. Ahí se subdivide en 2. Uno de ellos es el núcleo externo, que encontramos acá el estado líquido. Y el otro es el núcleo interno, que encontramos el estado sólido. Ahí tenemos un mapa, un esquema acerca de la geósfera. La geósfera tiene corteza, manto y núcleo 3. La corteza se divide en 2. ¿Cuáles son esas partes de la corteza? Axial y cima. El manto en astenosfera y pirósfera. El núcleo externo y núcleo interno. Ahora sí, ustedes me van a hacer un resumen en su cuadernito indicando la semana 2 del curso de geografía. Obviamente con todo y dibujo. ¿Bien, chicos?